A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la historia del cristianismo que muchos conocemos no fuera exactamente como nos la contaron? El análisis que vamos a explorar se mete de lleno en esa idea, la de que en algún punto clave el rumbo original se desvió, y de una manera drástica. Así que vamos a desentrañar de qué va esta teoría, que la verdad es fascinante. Bueno, para empezar, la fuente que estamos explorando nos lanza directo a una escena brutal, a una contradicción total. Nos presenta un momento de la historia que a primera vista parece chocar de frente con todo lo que se supone que son los cimientos de esta fe. Ok, escuchen esto. Es una cita de un testigo presencial de la Primera Cruzada, allá en Jerusalén. Es increíblemente violenta, ¿no? La imagen es brutal. Y sin embargo, fíjense cómo lo describe. Un juicio de Dios justo y magnífico. ¡Wow! Al leer algo así, la fuente nos empuja a plantearnos una pregunta. Una pregunta que es clave para todo lo que sigue. Y esta es precisamente la pregunta del millón, el misterio que este análisis intenta resolver. ¿Cómo pasamos del Sermón del Monte, de amar a los enemigos, a esto, a ríos de sangre en Jerusalén? Parecen dos mundos completamente distintos. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Ok, para poder entender esta contradicción tan fuerte, el autor nos dice que tenemos que hacer un viaje de regreso al punto de partida. Tenemos que volver a la idea original de lo que era el reino de Jesús, porque según se argumenta aquí, era un reino que funcionaba con un sistema de valores que estaba literalmente de cabeza, totalmente al revés del mundo. Y miren este cuadro que lo deja clarísimo. A un lado tenemos los valores que esperaríamos de cualquier reino de este mundo, ¿no? Poder militar, acumular plata, lealtad a la nación, lo de siempre. Pero al otro lado, la fuente nos muestra algo que es radicalmente diferente. Poder a través del amor, no de la espada. Renunciar a la riqueza, no acumularla. Lealtad a un reino que no es de este mundo. O sea, el contraste es absoluto. Y para poder entender esta diferencia tan grande, el autor dice que se necesita algo que llama un cambio de paradigma. Y no es solo cambiar de opinión. Es como si te pusieras unos lentes nuevos y vieras el mundo de una forma completamente distinta. Es un cambio total de perspectiva. Y para que quede súper claro, usa una analogía que me parece genial. A ver, imaginen la escena. Es de noche en alta mar. Un capitán está al mando de un buque de guerra, una nave imponente. De repente, ve una luz a lo lejos, justo en su ruta de colisión. Y claro, desde su perspectiva, desde su paradigma, él piensa, soy un buque de guerra, el otro barco se tiene que mover. Entonces, el capitán, muy seguro de sí mismo, manda una señal. Actúa con toda la autoridad que le da su barco y su rango. Para él la realidad es simple. Él tiene el derecho de paso. Y la orden que da es directa. Pero la respuesta que recibe es increíble. Es una respuesta que desafía por completo su visión del mundo. Piénsenlo, en su paradigma, en su realidad de capitán de un buque de guerra, esto es impensable. ¿Quién se atrevería a contestarle así? Y aquí viene el giro. La luz no era otro barco, era un faro. Ahí está el cambio de paradigma. La realidad, o sea, el faro, no se iba a mover, era fija. Era el capitán el que estaba equivocado, el que tenía que cambiar su rumbo para no chocar contra la realidad. La idea central de la fuente es que el reino original era justo eso, un faro inamovible. Entonces, la pregunta es, si el reino original era ese faro con valores fijos, ¿en qué momento el barco, cambió de rumbo y se desvió? Pues bien, el autor apunta a un momento muy específico de la historia, la época del emperador Constantino. Y esta línea de tiempo lo resume muy bien. Miren, durante los primeros siglos, la Iglesia y el Estado eran como el agua y el aceite, totalmente separados, y la Iglesia a menudo perseguida. Pero de pronto, todo cambia. Con Constantino, la Iglesia pasa de ser la perseguida a ser la favorita del imperio. Y ojo, porque según este análisis, esto no fue solo una victoria, fue el nacimiento de algo totalmente nuevo. Y aquí llegamos a un concepto que es clave en todo este análisis: el reino híbrido. Ya no era el faro original, ¿cierto? Pero tampoco era el imperio romano tal cual. Era una mezcla, una fusión. Y el argumento central es que esta fusión terminó comprometiendo los valores originales porque empezó a usar las herramientas del poder de este mundo: la espada, la política, el dinero. Pero el cambio no fue solo en la relación con el poder. Según la fuente, algo más profundo se alteró: la relación con la verdad. Se empezó a instalar una mentalidad de el fin justifica los medios.
Y para mostrar que esta idea no es cosa del pasado, el autor nos trae un ejemplo, bastante moderno y sorprendente. Todo empieza en los años 70, con un libro que fue un exitazo en el mundo cristiano, El vendedor de Satanás. Contaba la historia, súper dramática de un hombre, Mike Warnke, que decía haber sido un sumo sacerdote satánico y que luego se convirtió. Una historia poderosa, de esas que atrapan a cualquiera. El problema es que, décadas después, una revista evangélica hizo una investigación y descubrió que toda la historia era mentira, un fraude. Publicaron toda la evidencia y era contundente. Entonces, ¿qué se podría esperar? Pues que la gente agradeciera que se revelara la verdad, ¿no? Pero la reacción de una parte de la comunidad cristiana, que el libro cita, es precisamente lo que el autor usa para demostrar su punto. Y aquí está la frase que según el autor lo dice todo. Esta idea de que no importa si era mentira porque llevó a miles a Cristo, es para el autor el resumen perfecto de la lógica del reino híbrido. El resultado es bueno, así que la verdad pasa a un segundo plano. El fin justifica los medios, tal cual. Pero ojo, que la historia no termina con la victoria del híbrido. La fuente deja claro que, a lo largo de los siglos, no todo el mundo se subió a ese barco. Siempre hubo grupos, como ecos del reino original, que intentaron volver a esos valores trastornados del principio. El libro menciona a varios, como los donatistas, los valdenses, o quizá los más famosos, los anabaptistas, en la época de la Reforma. Y lo que todos estos grupos tenían en común era justamente su rechazo a mezclar la Iglesia con el poder del Estado, con el ejército. Y esa postura, claro, les trajo muchísimos problemas. Fueron perseguidos y a menudo por el mismo reino híbrido. Y con todo esto llegamos a la gran conclusión del autor. Lo que nos deja sobre la mesa es un panorama de dos modelos, dos reinos, que aunque nacieron del mismo lugar, terminaron yéndose por caminos totalmente opuestos. Este cuadro final es como el resumen de toda la idea. Por un lado tenemos el reino original, donde el poder es el amor y la lealtad es total a Dios. Y por el otro, el reino híbrido, que toma el poder del Estado, la espada, que busca la riqueza, y donde la lealtad y la honestidad se vuelven, más flexibles, más pragmáticas. Son, como se ve, dos formas muy diferentes de entender las cosas. Así que, en el fondo, lo que nos presenta este material es la historia de una idea súper revolucionaria y de cómo su viaje a través de la historia ha sido complicado, lleno de contradicciones. Y la fuente termina dejándonos con una pregunta en el aire, no para darnos la respuesta, sino para que cada quien reflexione. La pregunta es, más allá de cómo nos llamemos o qué creamos, en el día a día, ¿qué valores son los que de verdad guían nuestras acciones? ¿Los del poder de este mundo o los del reino trastornado? ¿A cuál de los dos reinos pertenecen realmente nuestras lealtades?